En la sesión del Consejo General del INE, que se realiza el día de hoy, Dania Rabel, Claudio Zavala, Martín Faz, entre otros, Carla Humphrey, integrantes del Consejo General del INE, empezaron con sus mismos embutes de siempre. Se declaran desiertas dos órganos públicos locales autónomos, OPLES. Y dice Dania Rabel, no acompañaré esta propuesta porque no estamos de acuerdo y no tienen la mayoría calificada. Son cuestiones ya meramente políticas. Y a esto respondió el mismo representante, el representante de Morena en el Consejo General, Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna, y dijo, bueno, como parece que no se ponen de acuerdo y siguen nombrando a personas que tienen una afiliación política con partidos diferentes al nuestro, entonces vamos a hacer que avance la reforma político-electoral para sacarlas ya de la jugada, porque no entienden. Se les ha dado la oportunidad, se les ha dado el beneficio de la duda, han estado en contra, no entienden los cambios que se han vivido en este país. Guadalupe Tadei Zavala, por su parte, dice, a nosotros no nos han notificado ninguna, porque eso es lo que querían, que mediante una notificación detuvieran el proceso electoral que ya está en marcha. Y esto simplemente no es posible, porque no hay ninguna notificación respecto a lo que sería suspender el proceso que tiene ya encaminado el INE para elegir a los integrantes del Poder Judicial. Está interesante todo este asunto porque de veras que las lenchas todavía creen que mandan en el INE, y dice Sergio Gutiérrez Luna, entonces vamos a correrlos y vamos a nombrar a otros. Mire, esto es lo que dice la consejera Dania Rabel. Así están las cosas al interior del Consejo General del INE. Prueba de ello es que los OPLES de Chiapas, que por tercera vez se declara desierta la presidencia del OPLE exclusiva a mujeres. ¿Qué mensaje tan desafortunado manda el INE a las mujeres chiapanecas? Porque él ha sido una convocatoria exclusivamente para mujeres en la presidencia del organismo. Pues sí, la consejera quiere que sean los de su bancada o los de su preferencia política. Que es la más subjetiva, porque al final implica que más de una consejería haya advertido a una persona las cualidades suficientes para ser consejero o consejera electoral. Sin embargo, en la propuesta que se pone a nuestra consideración hubo casos en los que esta manera de trabajar no se observó y las propuestas no surgieron de los consensos del grupo. Por esta razón, y aun cuando los perfiles pueden resultar idóneos, me apartaré de las propuestas de designación de García Flores Martín en Guanajuato y de Morales Silva Wilfredo Román en Sonora. Hay casos en donde se declaraba desierta la convocatoria de consejerías y además se suman también de las presidencias. En este respecto, con relación a las consejerías, quería hacer énfasis en que esta primera propuesta declaratoria de desierto no provenía del hecho de que no hubiera buenos perfiles, sino de que no habíamos llegado al consenso. Me da gusto también que pues, con la propuesta que hace el consejero Faz se denota este esfuerzo que hizo el Consejo General del INE por llegar a consensos y poder hacer designaciones también en esos organismos públicos locales electorales, por lo que únicamente quedarían desiertos las presidencias de Campeche y de Chiapas. No obstante, lamento profundamente el caso de Chiapas, porque al declarar desierta por tercera ocasión esta convocatoria, pues me parece que se manda un mal mensaje a las mujeres que fueron entrevistadas y que tuvieron perfiles interesantes, que demostraron talento y experiencia profesional, quienes además acreditaron favorablemente todas las etapas. Sin embargo, nuevamente, por falta de consenso, ninguna de ellas alcanza la mayoría calificada. Estas decisiones desincentivan la participación en la convocatoria, lo que se refleja en una disminución drástica en el número de registros, mientras que en la primera y la segunda convocatorias tuvimos 26 y 30 personas aspirantes, mujeres aspirantes respectivamente. En esta tercera convocatoria únicamente tuvimos a 19. Declarar desierto esta convocatoria es enviar una señal equivocada a la sociedad. Bueno, ella es Dania Rabel. Le explico por qué se declaran desiertas. Porque ellos son 5 a 6 los integrantes de del grupo dentro del INE que están a favor del PRIAN. Ese es todo el problema, que son los émulos, a los que dejó, los consejeros y consejeras que dejó sembradas ahí el mismo Lorenzo Córdoba Vianello, que se les conoce también como los chicos Wondelberg, porque obedecen a esos intereses.
El tema no es menor si lo analizamos a la luz de lo que está pasando, porque en el INE está este grupo de poder que se ha enquistado de alguna manera. Está Dania Rabel, está Carla Humphrey, también está Claudia Zavala. Es decir, ellos están en esa misma, en ese contexto, en contra de cualquier nombramiento que no pase por su presunta mayoría. Y como se requieren 2/3 partes, ellos tampoco las tienen. Si usted hace el cálculo de 2/3 partes de 11, serían 8. Ellos no los tienen, tampoco la consejera presidenta los tiene. Es decir, son los grupos que están ahí en pugna por obtener pues mayorías que no tienen y las quieren emparejar de alguna manera, y quieren hacer notar que no, es que no se les puede dejar a un lado si ellos han sido muy buenos y son perfiles buenos. Si el problema no es que sean malos perfiles, sino que quieren que sean los que ellos determinen. Bajo este criterio, entonces estamos ante la toma del INE por parte de las lenchas ya en los organismos locales, organismos públicos locales, que son los que se están eligiendo, las presidencias. Eso es de cara al proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya habían sacado, no, es que no hay condiciones. El INE, por su parte, Guadalupe Tadei señaló que el INE no ha sido notificado sobre suspensión contra la elección en el Poder Judicial. Dice Guadalupe Tadei, mi postura es esperar a que llegue como viene, analizarla jurídicamente, a ver qué es lo procedente. Así dijo la consejera Guadalupe Tadei, que les dio para atrás a las lenchas que querían que esto se detuviera de alguna manera. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que no ha sido notificada sobre ninguna suspensión contra la elección del Poder Judicial y en su caso será analizado para tomar una decisión sobre el proceso. No hemos sido notificados aún de la suspensión y en caso de que sea notificado habrá un análisis jurídico para que el Consejo tome una decisión, dijo en una entrevista previa a medios, previa a la sesión de hoy. Muy bien, pero también habló en este caso el consejero, el integrante del Consejo General por parte de Morena, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que dijo, bueno, si no hay este tipo de acuerdos, entonces tendríamos que proceder a una reforma político-electoral. En otras palabras, entonces habría que correrlos para nombrar un consejo que está formado y que fue formado por el PRIAN. Así lo dijo el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Lo que está hoy a nuestra consideración nos obliga siempre a hacer una reflexión de aquella reforma que evocaba la consejera Dania Rabel del 2014 y este sistema en el que estamos. Y también nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de evaluación de esto en una posible reforma electoral. ¿Por qué? En aquel momento recordemos que el PRI y el PAN querían de alguna manera abstraer del control de los jefes políticos en los estados la designación de quienes integraban los órganos electorales locales y llegaron a un híbrido, eso es lo que es este sistema, donde ahora este Consejo General es quien designa o ha venido designando a quienes integran los llamados OPLES. Y creemos que nunca ha sido una práctica del todo óptima. En el pasado aquí había un personaje que prácticamente concentraba todas las designaciones, Marco Baños. Ahora hemos observado nosotros un bloque que obstaculiza algunas cosas y que no nos parece una práctica sana o regular. Máxime que se tratan de designaciones de la mayor trascendencia en las entidades federativas. Yo creo que esto debe dejarnos una reflexión para una posible reforma electoral y analizar si es el mejor mecanismo o no. Y nosotros tenemos observaciones particulares y específicas. Voy al caso del OPLE de Colima. Nos parece, y lo voy a decir con respeto porque estamos aquí evaluando perfiles para integrar un órgano superior de dirección en entidades federativas, nos parece que la propuesta de Rocío Rodríguez Híjar no cumple con el perfil adecuado. Creemos que su formación no está relacionada con la materia electoral y que no tiene experiencia en procesos electorales ni en organismos colegiados como el OPLE.
El OPLE de Jalisco para nosotros merece una mención muy, muy, muy particular. Desde la protección que se le ha dado por algunas consejerías a la presidenta actual de ese OPLE y las propuestas que vemos aquí que reflejan la idea de fortalecer a esa persona que tiene vínculos con el pasado, y nos referimos particularmente al caso de las propuestas de Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, Carlos Javier Aguirre Arias y Melissa Amezcua Yepis. Las tres propuestas tienen vínculos con el Partido Movimiento Ciudadano y algunos presentan posturas públicas contrarias a nuestro partido político. No vemos en ellos un perfil de neutralidad, de objetividad, que puedan hacer un papel de neutralidad para conducir un proceso electoral en una entidad donde hemos tenido un histórico de conflictos justamente atribuibles a la autoridad electoral. Creo que no abona que se propongan estas personas para alimentar el fuego que ha venido generándose y que hemos venido señalando por el mal trabajo pésimo que ha hecho la presidenta de ese OPLE, incluso llegó al grado de hasta pretender censurar un acto de violencia política que cometió el candidato de MC. En el caso del OPLE de Campeche, veremos que Brenda Noemí Domínguez Aque y Jorge Gabriel Gasca Santos también se encuentran vinculados con partidos políticos y nosotros, consejeras, consejeros, presidenta, estaríamos objetando esas propuestas y en su caso acudiendo a tribunales porque no estamos conformes con esto que están proponiendo ustedes y que he señalado puntualmente. Es cuanto, presidente. Ahí le va, ¿cómo está la situación? A ver, Sergio Gutiérrez Luna dice, bueno, ustedes ponen a están ligados los gobernadores de esos estados donde, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, sabemos cómo estuvo la elección en Jalisco, plagada de irregularidades, se rompió la cadena de mando, está impugnada la elección, la dan por buena, el Tribunal Electoral dice que sí hubo irregularidades, pero de todas maneras vale. Es decir, si los organismos públicos locales, los OPLES, no tienen una formación, los presidentes de esos OPLES, no tienen una formación ciudadana y tienen una afiliación política, no va a haber lo que se pretende, que todo el Consejo General del INE, las consejeras estas prianistas y consejeros prianistas debieran ser, mire, las inclinaciones políticas es lo de menos, pero no abiertamente, que es lo que está denunciando Sergio Gutiérrez Luna. En Jalisco, en Campeche, en Colima y en otros estados están ligados a los priistas, a los panistas. Es producto de la reforma 2014. Y entonces lo que debe haber es una reforma político-electoral para que el Consejo General pase de 11 a 9 y que sean electos, pero ciudadanos, que los ciudadanos, como siempre, tengamos la oportunidad de nombrar a personas que sean ajenos a partidos políticos y que tengan una formación ciudadana. De otra manera, pues dice Daniel Rabel, y no estoy de acuerdo, pues, es que formaron un grupo que hasta el día de hoy entorpece el trabajo del Consejo General del INE. Por eso la representación política ahí es muy importante, porque, bueno, a ver, Sergio Gutiérrez Luna tendrá en su momento que informarle a la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados. Señores, diputadas y diputados, en el INE no cambian las cosas. Así es que, ¿qué hacemos? Ustedes determinen, o corremos a las lenchas o hacemos la elección de consejeros y consejeras una vez que pase la del Poder Judicial, porque tampoco se puede mantener a los pianistas en una posición como esta de preponderancia, cuando lo que tendría que ser es ciudadanizarse. El INE debe ciudadanizarse, es decir, que estén ciudadanos capaces, los hay. Que tengamos ciudadanos capaces, los hay. No que echen abajo el proceso electoral, no se puede. No hay elementos, no hay notificación ni siquiera. Entonces, esto tiene que cambiar. ¿Cómo podría cambiar? Pues sacando a las lenchas de ahí. No es complicado, créanmelo. En estas condiciones, bajo el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, no será nada complicado.